¿Alguna vez miraron un fósil y pensaron, ¿qué es esa cosa? Sí, los científicos también, durante más de 50 años. Verán, cuando la mayoría de los fósiles son desenterrados, tienen algo de sentido. Oh, mira, un cráneo de dientes de sable, un fémur de perezoso gigante, tal vez un dedo de dinosaurio. Genial. Pero de vez en cuando, algo sale de la Tierra que no solo rompe las reglas, destruye el manual, se lo come y se disuelve en un charco de signos de interrogación evolutivos. Y esta cosa es como un diseño de Pokémon rechazado hecho por una medusa privada de sueño. No tenía huesos, ni cabeza clara, un cuerpo con forma de pasta derretida, y dejó a los científicos peleando sobre si siquiera estaba vivo. Esta es la historia de una criatura antigua que no pertenece a ninguna categoría. No animal, no planta, no hongo, solo algo. Un dedo medio biológico a todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la vida en la Tierra. Vamos a desenterrarlo. Retrocedamos a un parche tranquilo de roca australiana que, en la superficie, parecía el proyecto de geología más aburrido del mundo. Solo algo de arenisca en capas. Nada emocionante. Nada gritando fósil de horror alienígena. Hasta que abrieron una. Y entonces, ahí estaba. Una impresión, con forma ovalada, aplanada, sin huesos, sin extremidades, sin cara. Solo una ondulación rara y blanda congelada en piedra. A primera vista, parecía como si alguien hubiera dejado caer la hazaña en el fondo del océano y luego la hubiera fosilizado. Esto no era un dinosaurio. Esto no era un trilobite. Esto no era nada. Bienvenidos al período ediacárico, hace aproximadamente 560 millones de años. Un tiempo cuando la vida compleja apenas estaba comenzando a arrastrarse o embollarse por la Tierra. Sin mamíferos, sin insectos, solo el equivalente biológico de un sueño febril. La criatura que encontraron sería nombrada Dickinsonia, y no, eso no es abreviatura de nada. Lleva el nombre de un gerente de estación australiano llamado Ben Dickinson, quien probablemente no se dio cuenta de que su nombre se convertiría en sinónimo del fósil más confuso de la ciencia. Cuando los paleontólogos vieron Dickinsonia por primera vez, pensaron, bueno, tal vez es una medusa. Luego alguien dijo, no, espera, es una ameba gigante. Alguien más gritó, es un hongo. Y un tipo al fondo susurró, ¿qué tal si no es un animal para nada? Un buen comienzo para tu carrera cuando la gente ni siquiera puede ponerse de acuerdo si estás vivo. Pero esto es lo que sí sabemos. Dickinsonia variaba en tamaño desde un botón hasta un tapete de puerta. Literalmente. Algunos eran solo unos pocos milímetros de ancho. Otros se extendían más de 4 pies de largo. Eso es más alto que algunos youtubers. Su cuerpo tenía costillas, segmentado de una manera que se asemejaba a un ciempiés aplanado y ligeramente aplastado sin patas, ni cabeza, ni ojos, ni ningún signo de, órganos. Lo que llevó a la primera pregunta importante, ¿cuál era el frente? Y la respuesta fue, sí, porque no hay un frente o trasero claro. Algunos especímenes se veían simétricos, otros tenían patrones ladeados extraños. Era como si la naturaleza hubiera presionado aleatorio cada vez que hacía uno. Y la ubicación no ayudó. Estos fósiles estaban incrustados en losas de arenisca que alguna vez fueron fondos marinos poco profundos, lo que significa que esto no era algún fenómeno de océano profundo. Esta cosa vivía en la luz, ocupándose de sus propios asuntos en la playa durante millones de años. Pero aquí está lo mejor. Sin agujeros de alimentación, sin boca, sin ano, sin tracto digestivo, sin huesos, y ninguna idea de cómo se reproducía siquiera. Entonces, ¿cómo sobrevivió?
Algunos pensaron que absorbía nutrientes a través de su piel, como un tapete de esponja orgánica gigante. Otros sugirieron que tal vez pastaba en películas microbianas o absorbía luz solar como una planta. De nuevo, las respuestas eran no respuestas, solo teorías y contradictorias. Y mientras los científicos discutían sobre eso, Dickinsonia hizo algo increíble. Se mantuvo confuso. Durante décadas, cuantos más fósiles encontraron, menos sentido tenía. Ningún detalle nuevo ayudó. Cada nuevo ángulo solo agregó otra pregunta. Y en un campo donde incluso criaturas con 4 ojos, colas con púas y armadura corporal pueden clasificarse en semanas, Dickinsonia se mantuvo fuerte como un enigma obstinado y sin identidad. En un momento, un paleontólogo admitió que podría ni siquiera ser un animal, lo que plantea la pregunta, ¿qué más podría ser? ¿Un hongo muy paciente? ¿Una esponja de cocina antigua? ¿El borrador fallido de Dios de un tapete de yoga? Y aquí está lo realmente bueno. Algunos fósiles de Dickinsonia fueron encontrados con un ligero halo alrededor de ellos, lo que significa que sus tejidos externos se descompusieron, dejando atrás una débil firma química. ¿Y cuándo ese residuo fue probado? Colesterol. Una grasa encontrada en animales, no en plantas, no en hongos, no en bacterias. ¡Boom! Micrófono al piso. Dickinsonia finalmente era un animal. ¿O no? Porque algunos argumentan que el colesterol no significa animal complejo. Solo significa no una roca. Y así, incluso ahora, Dickinsonia permanece técnicamente sin clasificar. No tiene parientes modernos. No hay linaje directo. Solo muchas miradas de lado científicas y un ejército de estudiantes de posgrado confundidos. Y recuerden, esta es solo la primera criatura de la que estamos hablando. Tenemos otras que vienen que disparan lenguas desde sus intestinos, tienen órganos llenos de hierro y directamente parecen signos de puntuación alienígenas. Así que si Dickinsonia los confundió, ajustense los cinturones. Entonces, ahora que conocieron a Dickinsonia, el organismo que es de alguna manera más misterioso que el historial de búsqueda de Internet de su tío, hablemos de lo que no tenía. Porque cuando piensan en un animal, cualquier animal, esperan algún tipo de estructura, ¿verdad? Huesos, un cerebro, tal vez una cara, al menos una boca y un trasero para hacer el trabajo. Pero Dickinsonia dijo, nah. Empecemos con lo básico. ¿Esqueleto? Nope. Así es. Ni siquiera cartílago. No evolucionó ni una sola parte dura. Lo que significa que si esta cosa hubiera vivido en tierra, habría sido masticada y olvidada en 5 minutos. Pero debido a que vivía en tapetes microbianos blandos bajo mares poco profundos, dejó un tenue contorno en el fondo del océano. Básicamente, un panqueque biológico presionado en el lodo. Y si eso no es lo suficientemente raro para ustedes, adivinen qué más falta. Un cerebro. Sí, sin sistema nervioso central, sin órganos sensoriales obvios, sin cabeza. Es básicamente el equivalente biológico de su teléfono cuando se congela. Algo está funcionando, pero no hay nadie en casa. Y esto no era un pequeño blob tampoco. Recuerden, algunos fósiles de Dickinsonia miden hasta 4 pies de largo. Esa es una criatura grande para estar operando sin ningún tipo de centro de control. ¿Cómo sabía a dónde iba? ¿Iba a alguna parte siquiera? Incluso el movimiento está en debate. Algunos fósiles muestran leves rastros detrás de ellos, como marcas de arrastre. Eso sugiere que se movía, probablemente pulsando su cuerpo contra el fondo marino. Imaginen un colchón blando avanzando como un gusano, teniendo un ataque de pánico lento. Pero aquí está lo realmente bueno. Parece haber hecho esto sin músculos, porque adivinen qué más no tenía Dickinsonia. Fibras musculares. En serio, sin tejido contráctil.
lo que significa que si se movía, probablemente estaba usando una forma de movimiento que ni siquiera entendemos completamente. Algunos han sugerido movimiento hidráulico o expansión y contracción de fluido dentro de su cuerpo. Así que recapitulemos. Tenemos una criatura grande de cuerpo blando que no tenía esqueleto, ni sistema nervioso, ni músculos, y posiblemente ninguna consistencia de forma real. Oh, y tampoco órganos reproductivos. Zip. No hay señal de cómo esta cosa hacía más de sí misma. Sin huevos, sin esporas, sin semillas, sin brotación. Lo que nos deja con la posibilidad inquebrantable de que Dickinsonia se reproducía de la misma manera que hacía todo lo demás. De una forma que no tiene ningún sentido. Una teoría es que se clonaba dividiéndose por la mitad, un proceso llamado fisión, que, honestamente, se siente correcto. Explicaría los planes corporales a veces ladeados, donde los segmentos no coinciden del todo. Otra idea es que exudaba larvas o esporas, que luego se asentaban en otro lugar y crecían en nuevas Dickinsonias. Sí, plural. Así es como las estamos llamando ahora. Pero eso todavía no explica el misterio más frustrante: cómo comía. Porque de nuevo, no hay boca, sin intestino, sin sistema digestivo. Nada que sugiera que consumía algo de la manera en que los animales lo hacen. Entonces, ¿cómo sobrevivió durante millones de años? Una respuesta es ósmosis. Los científicos piensan que Dickinsonia absorbía nutrientes a través de su piel de los tapetes microbianos en los que vivía, como acostarse boca abajo en una pizza y absorberla a través de tus poros. Sí, es asqueroso. Sí, es posible. Otra teoría era un panel solar viviente. Algunos científicos creen que Dickinsonia era como un cruce entre un gusano plano y una planta, absorbiendo nutrientes a través de la luz o fotosíntesis, lo que lo pondría en algún lugar entre un animal y un pedazo de lechuga. Y eso justo ahí es lo que es tan exasperante sobre Dickinsonia. Cada vez que intentas definirlo, se escapa por las grietas. Se ve simétrico, hasta que no. Se mueve, pero no tiene músculos. Come, pero no tiene boca. Existe, pero no estamos seguros cómo. Es como si el universo retara a la evolución a hacer la criatura más rara posible. Luego borró el plano solo para fastidiarnos. Y sin embargo, a pesar de todo este caos biológico, Dickinsonia fue exitoso. Aparece en múltiples sitios fósiles del Ediacárico, esparcidos por lo que ahora es Rusia, Australia, Ucrania y Canadá. Para una criatura sin cerebro y sin huesos, estaba en todas partes. Así que tal vez esa es la lección aquí. Si alguna vez se sienten perdidos, confundidos o como si no encajaran del todo, solo recuerden, hubo una vez un tapete sin cerebro y sin huesos que se convirtió en la forma de vida dominante en la Tierra. Y ni siquiera necesitó una columna vertebral para hacerlo. En ciencia, hay una ilusión reconfortante, que todo puede ser nombrado, ordenado y metido cuidadosamente en una caja. Mamíferos aquí, reptiles allá, artrópodos en la esquina, haciendo lo que sea que los artrópodos hacen de forma profana. Pero luego apareció Dickinsonia, y básicamente le dijo a cada científico en la Tierra: buena suerte. Verán, clasificar la vida se supone que es sencillo. Reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Una linda jerarquía que nos ayuda a sentir que entendemos el caos de la biología. Pero Dickinsonia no marcó ninguna de las casillas. Era el niño en clase que se niega a seguir la rúbrica y de alguna manera todavía pasa. Retrocedamos. Cuando los primeros fósiles de Dickinsonia fueron descubiertos, los científicos no tenían idea de qué hacer con ellos. Esto no era como encontrar un diente de dinosaurio y decir: «Zip, eso es un carnívoro». No. Esto era como encontrar un calcetín mojado
que había sido fosilizado durante 560 millones de años e intentar descubrir a qué departamento enviarlo. Así que naturalmente, el mundo científico hizo lo que mejor hace en momentos de confusión: discutió. Algunos paleontólogos intentaron tirar a Dickinsonia en el montón de animal. Otros pensaron que pertenecía con los hongos. Algunas almas audaces incluso sugirieron que era un organismo unicelular gigante. Sí, unicelular, aunque medía 4 pies de largo. Lo que plantea la pregunta: si Dickinsonia era unicelular, ¿eso lo hace el animal más perezoso de la historia o el más eficiente? La confusión se puso tan mal que Dickinsonia se convirtió en lo que los científicos llaman un fósil problemático. Ese es un término real. Significa: no tenemos idea de qué es esto y está arruinando nuestro día. En un momento, alguien intentó meterlo a la fuerza en Vendobionta, un reino inventado solo para blobs prehistóricos raros. Así de raro es esto. Hizo que los científicos inventaran una categoría taxonómica completamente nueva, solo para sacarlo del camino. Pero incluso eso no se quedó. Porque a medida que se encontraron más especímenes, las contradicciones solo se multiplicaron. Por ejemplo, se veía bilateralmente simétrico, lo cual es un gran problema en la evolución. Eso significa que tenía un lado izquierdo y un lado derecho, como la mayoría de los animales hoy. Genial, ¿verdad? Bueno, resulta que esa simetría era solo una ilusión. Una mirada más cercana reveló que los segmentos izquierdo y derecho no se alineaban perfectamente. Estaban desplazados, como si alguien hubiera instalado sus paneles corporales durante un terremoto. Así que ahora no es verdaderamente simétrico, pero tampoco es verdaderamente asimétrico, solo es molesto. Y luego llegaron los rastros de movimiento, esas marcas de arrastre que mencionamos antes. Al principio, estos parecían prueba de que Dickinsonia era un animal móvil y activo, hasta que encontraron especímenes que parecían haberse dividido en dos, o simplemente duplicado, lo que significaba que Dickinsonia podría haberse reproducido mientras se movía, como una rumba evolutiva que dejaba copias de sí misma atrás, sin boca, sin cerebro, posiblemente inmortal y capaz de generar clones solo arrastrándose. Si este no es el origen de un villano de película de terror, no sé qué lo es. Así que eventualmente, los investigadores recurrieron a la química. En 2018, hubo un avance cuando científicos realizaron análisis de lípidos en un fósil bien preservado y encontraron rastros de colesterol, una molécula que solo se encuentra en animales. Victoria, ¿verdad? Incorrecto. Porque luego llegó el rechazo. Espera, dijeron otros científicos. ¿Y si el colesterol no pertenecía a Dickinsonia? ¿Y si venía de los tapetes microbianos en los que vivía? Palmas en las caras colectivas. Así que una vez más, la criatura quedó en limbo taxonómico, demasiado animal para ser cualquier otra cosa, pero demasiado raro para encajar. Y eso es lo que pasa. Dickinsonia desafía la clasificación porque podría ser de una época antes de que la clasificación tuviera sentido. Es una reliquia del salvaje oeste biológico, cuando la naturaleza solo estaba lanzando cosas a la pared para ver qué se pegaba. Algunos expertos ahora creen que Dickinsonia podría representar un grupo madre de animales, básicamente, un primo muy distante del resto de nosotros. No exactamente parte de la familia, pero lo suficientemente cerca como para estrellarse en la cena de Acción de Gracias. Pero incluso eso es una suposición. Porque en última instancia, cuando se trata de Dickinsonia, la ciencia no ha llegado a una conclusión. Ha llegado a un punto muerto. Y ese podría ser su mayor logro.
nos obligó a admitir que no sabemos. En un mundo de etiquetas, categorías y nombres latinos, Dickinsonia es el emoji biológico de encogerse de hombros. Y de alguna manera, eso es perfecto. Entonces, aquí está la parte donde las cosas se ponen aún más raras. Porque después de décadas de excavar, escanear y discutir sobre la anatomía, origen y posición taxonómica de Dickinsonia, una pregunta incómoda todavía persiste en el fondo. ¿Estaba siquiera vivo? Y no, eso no es una broma. Verán, cuando miran una criatura fosilizada, ya sea un dinosaurio, un trilobite o alguna otra abominación prehistórica, generalmente están lidiando con algo que estaba muy claramente vivo. Comía, crecía, tal vez era pisoteado por una versión más grande de sí mismo. Caso cerrado. Pero con Dickinsonia, ni siquiera tienen garantizada esa seguridad básica. Desempaquemos esa pesadilla. La razón de esta crisis de identidad existencial es que Dickinsonia no se comporta como nada que actualmente definamos como vida. Carece de órganos, carece de un sistema nervioso, carece de entrada sensorial, no muestra evidencia clara de alimentarse, defecar o reproducirse. Es esencialmente un círculo plano biológico que apareció un día, se multiplicó sin explicación y luego desapareció como una mala actualización de software experimental. Y aquí está lo mejor. Esto no es solo una situación de aún no lo hemos descubierto. Es un problema de tal vez nuestra definición de vida no es lo suficientemente amplia. Algunos investigadores han sugerido que Dickinsonia pudo haber ocupado un estado de transición, algo entre procesos químicos no vivos y vida plena y metabolizante. En otras palabras, un misterio de cuerpo blando que podría haber caminado la línea entre biología y geología. Y esto no es inaudito en la línea temporal de la Tierra temprana. Porque recuerden, Dickinsonia vivió durante el período Ediacárico, un tiempo que hace que Parque Jurásico parezca historia moderna. En aquel entonces, la evolución estaba en modo sandbox, sin reglas, sin estándares, solo vibras. La vida todavía estaba descubriendo qué funcionaba y qué era tremendamente poco práctico. Así que, ¿es posible que Dickinsonia no fuera un organismo fallido, sino más bien un prototipo temprano de lo que la vida podría llegar a ser? Piénsenlo como una prueba beta cósmica, una versión con errores de vida multicelular. Viva, algo así. Funcional, más o menos. ¿Lógica? Ni cerca. Y sin embargo, persistió. Los fósiles de Dickinsonia han sido encontrados en múltiples ubicaciones alrededor del globo, lo que significa que no era una anomalía única. Esta cosa dominó fondos marinos poco profundos durante millones de años. Ese no es el historial de un error, lo que nos lleva a una de las teorías más alucinantes. ¿Y si Dickinsonia no tenía que comer, moverse o reproducirse de la manera en que pensamos? Porque estaba conectado a un tipo de ecosistema completamente diferente. Imaginen una biosfera que no dependiera de relaciones depredador-presa, sistemas digestivos o apéndices móviles. Una sopa lenta y viscosa de tapetes químicamente interactivos, donde vivir simplemente significaba existir lo suficiente como para replicarse a través de ósmosis o difusión química. Y ahí es donde encajaba Dickinsonia. No perseguía comida, no huía del peligro, no hacía mucho de nada, simplemente era. Una losa pasiva de vida que gentilmente absorbía su entorno, tal vez intercambiaba moléculas, tal vez no. Y por alguna razón, eso funcionaba. Algunos incluso especulan que podría haber tenido una relación simbiótica con películas microbianas, ya sea alimentándose de ellas, viviendo con ellas o siendo construido por ellas. Así que ahora ni siquiera estamos seguros de que fuera un organismo.
Podría haber sido una colonia, como corales o mohos mucilaginosos. O, escuchen esto, podría haber sido parte de un tapete, indistinguible de su entorno, camuflado no por intención, sino por estructura. Lo que significa que cada vez que miramos un fósil de Dickinsonia, podríamos estar mirando un fragmento de algo más grande, algo menos individual, más sistema. Dejen que eso se asiente. Una criatura sin sistema nervioso, sin ojos, sin músculos, sin nada que se asemeje a un plan corporal, podría haber estado viva todavía. No en el sentido en que lo entendemos, sino en la forma en que la Tierra temprana lo permitía. No porque fuera avanzado, sino porque todo lo demás era demasiado primitivo para competir. Así que sí, Dickinsonia podría haber estado vivo, o no, o algo así. O podría haber sido un marcador de posición para la palabra vivo hasta que algo mejor apareciera. De cualquier manera, funcionó, prosperó, se fosilizó. Y ahora, millones de años después, está acosando a paleontólogos en todo el mundo como un acertijo silencioso y viscoso. Porque eso es lo que pasa con la vida más temprana en la Tierra. A veces no tiene sentido. A veces no juega según las reglas. Y a veces te hace cuestionar si vivo siquiera significa algo. Entonces, después de toda la confusión, controversia, pruebas químicas y décadas de discusiones académicas, ¿qué dejó realmente Dickinsonia? Bueno, no mucho. Sin esqueleto, sin descendientes evolutivos, sin diorama de museo con un modelo animatrónico moviéndose espeluznantemente a los niños escolares que pasan. Pero de alguna manera, su ausencia podría ser lo más importante que nos haya dado. Retrocedamos un segundo. La mayoría de los fósiles, especialmente los grandes, son recordados porque ayudaron a conducir a algo. Como los primeros tetrápodos que salieron del agua y dijeron, sí, la Tierra se ve horrible, vivamos aquí de todos modos. O como los dinosaurios con plumas eventualmente nos dieron pájaros, y luego, mucho después, memes de pájaros. Pero Dickinsonia no condujo a nada, solo fue. No evolucionó en nada que reconozcamos. No dejó atrás un árbol genealógico, sin primos segundos, sin parientes distantes, sin derivados, reinventos o secuelas evolutivas. De hecho, cuanto más lo estudiamos, más pensamos que Dickinsonia podría ser un callejón sin salida evolutivo. Un experimento largo y silencioso en rareza multicelular que después de millones de años de éxito silencioso, simplemente desapareció. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque Dickinsonia desafía esta idea que nos encanta decirnos a nosotros mismos, que la evolución es una línea recta, que cada organismo es solo un escalón en una gran escalera que sube hacia la complejidad, la inteligencia y eventualmente nosotros. Pero Dickinsonia nos recuerda, la naturaleza no construye escaleras, construye redes. Redes enredadas, ramificadas, superpuestas, llenas de caminos que no van a ninguna parte. Por cada especie que se convierte en algo grandioso, hay 100 que simplemente se detienen. Algunas mueren, algunas son comidas, algunas simplemente se desvanecen silenciosamente, sin romper nunca una regla, cometer un crimen o hacer algo malo. Dickinsonia prosperó durante millones de años. Fue generalizado, abundante y exitoso en su tiempo. Y luego la Tierra cambió. Tal vez el ambiente cambió. Tal vez nuevos organismos lo superaron en competencia. Tal vez simplemente alcanzó el final natural de su guión biológico. Lo que sea que pasó, Dickinsonia desapareció. Y durante mucho tiempo, nadie siquiera sabía que existía. Hasta que un día, una marca de aplastamiento fosilizada en una losa de arenisca susurró de vuelta: «Yo estuve aquí. Descífrenlo».
Y eso es exactamente lo que hemos estado tratando de hacer desde entonces. Pero aquí está la parte hermosa. Incluso en su terquedad por no encajar en ninguna caja, Dickinsonia ya ha cambiado el juego. Ayudó a retroceder la línea temporal de la vida compleja por decenas de millones de años. Obligó a los científicos a reconsiderar qué cuenta como un animal. Incluso desafió la forma en que definimos la vida misma. Porque cuando estás mirando una criatura que no tiene huesos, ni cerebro, ni boca, ni intestino, ni simetría, ni linaje y ninguna función clara, pero aún así aparece en todas partes en el registro fósil, empiezas a cuestionarlo todo. Y tal vez ese es el verdadero legado de Dickinsonia. No que condujo a los humanos, no que sobrevivió más que la mayoría, sino que se presentó como prueba de que la vida no necesita tener sentido para tener éxito, que la confusión, la ambigüedad y el desorden están integrados en la historia de origen de la biología, que a veces ser un misterio blob sin rasgos es suficiente. Y millones de años después, ese mismo blob sin rasgos está ahora alimentando argumentos en laboratorios, reescribiendo libros de texto y obligando a los paleontólogos a decir las 3 palabras que más odian: no sabemos. Así que la próxima vez que vean un fósil que se ve demasiado raro para ser real, demasiado simple para ser complejo, demasiado antiguo para importar, recuerden a Dickinsonia. No rugió, no mordió, no tenía placas de armadura geniales o dientes de daga. Solo existió, perfectamente, misteriosamente. Y luego se fue, como un signo de puntuación al final de una oración que no hemos terminado de leer todavía.